Yo creo que hay unos muy buenos debates. Sí, sí, lo hemos venido planteando. Hemos venido peleando en todas las sesiones, pero la verdad que es un debate constructivo a favor del país. Eso es muy importante, Julio. La valentía del consenso. Yo creo que llegó el tiempo de ese tipo de valentía. Es el hecho de estar ahí, de estar cara a cara, de hablar de los problemas de la gente, de hablar de nuestras diferencias, en dónde nos podemos poner de acuerdo. Hay una gran cantidad de discusiones, además, que no están saliendo al público porque se quedan dentro de las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional. El tema, por ejemplo, cómo se produjo la ley de amnistía, fue un debate duro, profundo, serio. Además te voy a decir, he conocido personas extraordinarias que no piensan como yo. Más allá de las diferencias políticas. Más allá de las diferencias políticas. Por ejemplo, me ha tocado compartir mucho con el diputado Jorge Arriaza, presidente de la Comisión de Amnistía. Él es un hombre valiente. Es además una persona que ha sabido además abrir esa comisión también a todo el mundo. Y hemos tenido unos debates muy acalorados. La diputada, por ejemplo, Carolina García Carreño, yo no la conocía. Y es una estupenda persona también. Y hemos tenido unos debates, o sea, no es que abandonamos nuestras posiciones, porque es que eso, el consenso no significa rendirse, no significa capitular, no significa que alguien que se rinde frente al otro. El consenso no es un... Cuando se sale saca una ley por consenso en la Asamblea Nacional, es porque ha habido un debate a fondo, un debate serio, un debate... Bueno, las leyes no salen, efectivamente no salen como yo quisiera que salieran, pero se toman en cuenta nuestra opinión. Varias veces, usted ha visto allí, tú has visto, Julio, y todos los que nos están viendo, que de repente el presidente de la Asamblea paraliza la sesión y llama a comisión general. Y bueno, y los diputados que estamos haciendo observaciones nos reunimos y corregimos y redactamos algo ahí mismo y le damos consenso al asunto. Yo creo que es una nueva época, es una crisis que estamos viviendo, es la crisis más aguda de nuestra historia, donde amerita la valentía del consenso. Fíjese que, si me permite, le voy a hacer un comentario, diputado, sobre esto del consenso. Yo le comentaba que había visto distintas jornadas de debate, sobre todo la ley de hidrocarburos, la ley de amnistía. Vamos a comenzar a hablar de este tema. Pero yo vi que ahí en la ley de amnistía, más allá de la diferencia y en el consenso, todos levantaron la mano de manera unánime para aprobar la ley. Lo que sí evidencié luego, que sabiendo los 16 artículos, usted me puede corregir si no es así, diputado, luego de aprobar de manera unánime salieron algunos diputados de la oposición muy cercanos al curul donde usted está a decir cosas que no están dentro del articulado de la ley. ¿Por qué suceden esas cosas? O sea, si yo apruebo una ley, levanto mi mano de manera unánime, Julio, ¿por qué la voy a atacar? Julio, me extraña eso porque yo no he visto a ningún diputado, más bien, déjame decirte que la vicepresidenta de la Comisión de Amnistía, que es Nora Bracho de Un Nuevo Tiempo, ha hecho un trabajo maravilloso, además trabajando y procesando una cantidad de casos de la amnistía. Fíjate, en el caso de la amnistía nosotros logramos, con mucha presión y con mucho debate y presión en el buen sentido además, lograr la incorporación del artículo 15, que es la creación de la Comisión de Amnistía que le hace seguimiento a la amnistía. Que tenía 15 días, si no me equivoco. No, 15 días es el lapso para tú presentar la solicitud de amnistía. Correcto. Eso lo tiene unos pasos además. Sí, pero tienes 15 días, no 15 días, no, tienes 15 días tú. Pero primero los 15 días. Tú puedes solicitar la amnistía cuando tú quieras, el que quiera ser beneficiario. Por ejemplo, la gente que está en el exterior puede perfectamente solicitar a través de un poder simple. Y un abogado puede a través de ese poder simple, puede presentarse ante un tribunal y solicitar su amnistía. El juez es el que tiene 15 días continuos para decidir, pero eso no significa para nada. Más bien, yo he encontrado más bien mucha gente que en principio criticó la ley y ahora también nos escribe para que nosotros sirvamos de mediadores y de puentes. Ahí ha estado el diputado Pablo Pérez trabajando una barbaridad. Yo entrevisté, con y disculpe nosotros. Que lo interrumpa, diputado, a su colega parlamentario Luis Florido. En la iguana.tv, lo llevé para hablar de la ley de amnistía y la ley es muy clara, muy precisa, sobre todo creo que el artículo número 8 que habla de los hechos. Sí, cómo no. Que eso tuvo una discusión bastante interesante, que decían, no, que son los hechos.
No, son los hechos violentos. Bueno, pero si no fuesen los hechos violentos, no estarían discutiendo sobre eso. Bueno, diría yo, pero fíjense pero fue parte del consenso, que ahí yo al le final. pongo el tema del consenso. Y él me decía, en esta entrevista que sostuve con él, alrededor de 1 hora y media, que él, no, todos tienen que ser Oye, liberados. a mí me tienes Todos que tienen dar que la hora y media esa, porque a mí No, no me has dado 1 hora y media allá en la Iguana. ¿Oíste? Teníamos, Por bueno, cierto. me parece muy bien. Usted está invitado para allá. Fíjese que entonces él decía, todos tienen que ser liberados, sea quien sea, pero las cosas no son así. Entonces eso no es reconocer un articulado que se hizo en consenso cuando dicen todos tienen que ser liberados, cuando tienen un artículo que dice hecho por hecho. ¿No le parece? Hay una finalidad que está dentro de la ley, que es la construcción del gran consenso nacional, los fines de la ley. Eso a mí me entusiasma mucho. ¿Le gusta, pues? Me gusta, porque además uno de los numerales que está ahí de los fines de la ley es que nos reinsertemos todos a la vida política y pública del país. Yo creo que entramos en un nuevo momento político, un nuevo momento histórico que amerita que todos, sin excepción, trabajemos juntos por Venezuela para que recuperemos el salario de los venezolanos, para que recuperemos la salud, para que recuperemos la educación. Pero eso amerita la valentía del consenso. Que hayan críticas, va a haber críticas, Julio, y van a haber críticas y nosotros bueno, de vamos lado a y seguir lado, haciendo. sin duda, ¿verdad? Pero claro, pero es que esos debates es sano para la democracia. Mientras el Parlamento debata, y los debates además sean mucho más candentes, que haya fuerza en esos debates, en esa misma manera el país que siente descontento va a sentir que también hay voces dentro de la Asamblea. Es decir, la Asamblea, ¿qué es la gran casa de todos. Hoy, por ejemplo, se dio un hecho maravilloso. Hay un grupo de sindicatos que querían protestar por el tema del salario, más que justificado. Y fueron allá a la Asamblea y fueron recibidos. En principio los recibió la diputada Carolina García Carreño del PSUV y ahí estaba Stalin González y Tomás Guanipa. Luego llegamos Y hablaron con ellos. Y por supuesto, Más allá fueron que recibidos. yo estuve leyendo el tema de la... Además, eso es lo normal. No, claro, y yo estuve leyendo, de repente, diputado, algunas agencias de noticias y cuando hablan de manifestación quieren colocarle, y también tengo que decirlo, algunos medios quieren colocarle un piquete violento a la manifestación porque No vale si fuimos estigmatizan una manifestación, que yo vi algunas imágenes. Nosotros presentamos más temprano algunas imágenes de la manifestación. Porque, bueno, tenemos que mostrar la realidad de lo que está sucediendo. Y cuando yo la veía, bueno, algunos canales trataron de estigmatizar de manera negativa, por así llamarlo, y marcar como una diferencia a la violencia. ¿Pero por qué? Hay gente que ve el vaso medio lleno y medio vacío. Yo lo veo muy lleno. ¿Y lo veo lleno por qué? Porque porque estamos en un país donde donde hay unos manifestantes, hay unos empujones, un forcejeo, eso es normal. Pero que hayan llegado a la Asamblea Nacional, que abrieron, porque son opositores, son sindicatos. ¿Qué mensaje le da el Parlamento a esta gente, por ejemplo? Que el Parlamento es de todos, que vale la pena ir al Parlamento, que tú te puedes expresar en el Parlamento. Y además se acordó que el próximo miércoles van a ser recibidos por la Comisión de Desarrollo Social. Además hay la oportunidad inmensa de seguir debatiendo. Por ejemplo, la Comisión de Amnistía, Julio. En la Comisión de Amnistía recibimos a los familiares de los presos políticos, a todos, sin excepción, sin exclusión. Y pudimos sensibilizarnos de muchas cosas que estaban pasando. Y nos sensibilizamos no solamente nosotros los que representamos a la bancada Libertad, sino también el PSUV y gente del PSUV. Y yo creo que eso fue necesario, porque es que en Venezuela hace falta que nos escuchemos, y además ese mismo día nos tocó también escuchar a víctimas de las manifestaciones y las protestas hechas por la oposición. Y yo sí me encontré con algo en común en los dos grupos. La inmensa mayoría es gente pobre. Eso coincide con lo que había dicho también la presidenta Delcy Rodríguez. El Tribunal Supremo de Justicia. No, ¿Lo dijo allí? Sí, es que además de un lado y de otro, yo dije, ya va, un momentico. Entonces aquí los que están, y como lo dijo Uslar Pietri, lo puedo decir yo, aquí los que están pagando son los pendejos. Es decir, porque a veces quienes inventan las cosas, quienes estimulan a la gente, entonces después terminan presos, son los más pendejos. Yo le puedo hacer alguna interrogante. Yo creo que ahí es donde hace falta, ahorita hay muchos casos que se siguen trabajando. Hoy sesionó la Comisión de Amnistía. Seguimos trabajando, seguimos analizando cosas, pero para mí que hayan 12.000 solicitudes, que se hayan procesado. Yo fui uno de los primeros críticos, Julio, que dije, fiscal o juez que me entorpezca la ley de amnistía, voy a solicitar una investigación.
Pues hasta el momento, mira, todo ha funcionado muy bien. Ha funcionado el mecanismo. Ha funcionado el mecanismo y cuando se traba, lo resolvemos. Y ese es el camino. ¿El camino cuál es? El reencuentro nacional para salvar a Venezuela. Porque aquí tenemos que caber todo. Fíjese, se podría llamar, yo sé que ese término también generó el debate, se puede llamar preso político al quien está detrás de un golpe de Estado, al quien intenta asesinar al presidente de un país, al que busca el camino violento o busca los caminos que no están dentro de la Carta Magna. Pues te lo puedo definir muy claramente y con un hecho histórico por lo demás. El general Eleazar López Contreras y Arturo Uslar Pietri, bueno, fueron víctimas prácticamente de un golpe de Estado y fueron presos y pues fueron presos políticos. Luego, quienes intentaron golpes de Estado contra la democracia en el Barcelonazo y en el Carupanazo también. El 4 de febrero también hubo golpes de Estado y en todas partes siempre terminó existiendo luego una amnistía y un reencuentro. Eso es lo importante hoy, que independientemente de lo que está allí, hay unos hechos muy lamentables que ocurrieron en Venezuela, pero hoy es el momento de reencontrarnos. Más allá de esos hechos, y por supuesto son presos y sé lo que políticos. dice la ley, pero le podemos llamar hecho lamentable y se puede perdonar a aquel que pidió una invasión a Venezuela, que celebró el bombardeo del 3 de enero de este año, por ejemplo. Esas son cosas, mira, Que ha Julio, llamado a una el 3 invasión, de enero, que también ha evidentemente, llamado mira, a sanciones coercitivas. Tú sabes muy bien, y porque además me conoces, que yo soy un nacionalista de primero y además adoro y soy un apasionado de la historia de Venezuela. Y por supuesto a nadie en su sano juicio le puede gustar que le bombardeen su país. Eso estamos claros. Usted lo rechaza. Evidentemente. Pero hay mucha reflexión que hay que hacer porque el 3 de enero no llegó gratis. O sea, es decir, hay que tener mucho cuidado con el análisis. Y es el momento más bien... Pero no se debe de- perdonar a quien cometió a quien abonó el terreno para que eso sucediera. Julio, estamos Es una en un pregunta, tiempo- estamos en un tiempo diferente, pero es una un ti- pregunta para una respuesta clara. es una Además, la respuesta ley lo clara. dice, si usted no dice lo que está dentro de la ley, No. estaría en contra de ella. La ley tiene Lo tipifica. claramente sus excepciones, pero también hay el perdón presidencial, hay el indulto presidencial y hay una cantidad de herramientas también. Si estamos en un tema de reencuentro, vamos a reencontrarnos. Porque imagínate tú que hayan 7.474 personas beneficiadas de una amnistía. Evidentemente era porque esto no estábamos en una piñata ni que estábamos en una fiesta de kinder. O sea, aquí había un conflicto político de magnitud. Pero tú conoces muy bien y mucha gente sabe cuál fue mi actitud como candidato independiente. Y además la Alianza del Lápiz como organización política nos hemos planteado la ruta de los centromoderados, es decir, del reencuentro nacional. Entonces, evidentemente, sí estamos en un nuevo momento político. Ese nuevo momento político amerita de un gran consenso para resolverle los problemas a la gente. ¿Que pasó cosas? Sí, durante la Federación también, y durante el 23 de enero también, y durante el 18 de octubre también, o sea, los hechos históricos, yo creo que hay un poquito, y ojo, y te lo va a decir un profesor de historia, que además me encanta la historia, pero yo creo que tenemos que ver más futuro que pasado. Claro, Eso pero sí, uno no puede olvidar los cosa, hechos que marcan la historia. no importa, pero son lecciones. No, claro. Son lecciones de la historia, Julio. Y son lecciones en un momento tan crítico de la historia venezolana. Es el momento de nosotros bajarle dos, todo el mundo, y reencontrarnos. ¿Usted rechaza el secuestro del presidente Nicolás Maduro abiertamente? Pero claro, mira, yo siempre voy a rechazar, Julio, cualquier acto de violencia. Pero eso no fue un hecho gratis, no llegó gratis ahí. O sea, se cometieron muchísimos errores que el propio PSUV los ha reconocido en la propia Asamblea Nacional, de boca de la presidenta encargada, del presidente de la Asamblea. Se han hablado de perdón, se ha hablado de muchas cosas. Claro, Pero uno podría eso es muy entender el importante. tema de los errores, diputado, pero uno no puede normalizar esa acción. Jamás lo vas a Uno normalizar. no puede ponerse del lado de quien viola la soberanía de un país. Jamás. Y siempre, por ejemplo, no. Yo espero que usted no esté del nuestro lado de voto- que violan la soberanía. Jamás. Nuestro voto fue de absoluta solidaridad con nuestra Fuerza Armada Nacional en el acuerdo de la Asamblea.
Pero sin ¿El duda, partido Lápiz también se solidariza con el presidente Nicolás Maduro? nosotros tenemos que solidarizarnos siempre con cualquier hecho que atente contra nuestra soberanía. Pero lo más importante hoy es que tenemos que solidarizarnos con el pueblo venezolano que está pasando tanto trabajo y tanta necesidad. Y darle estabilidad al país. Hay una agenda que ha planteado los Estados Unidos y que también nosotros, las autoridades americanas, y que nosotros también estamos de acuerdo. Y la presidenta Delcy Rodríguez también está de acuerdo. Y tú vas a estar de acuerdo y yo también estoy de acuerdo y todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. Uno, tenemos que estabilizar el país. Tenemos que reinstitucionalizar el país porque los poderes públicos no estaban funcionando. Aquí el Poder Judicial fue un desastre y la Fiscalía fue un desastre. Y la Defensoría era como ciega, era como Shakira. Entonces, esos hechos tenemos que corregirlos para que no se vuelva a repetir más nunca en la historia de Venezuela un 3 de enero. Pero eso ocurrirá en la medida en que nosotros sepamos respetar las instituciones, que respetemos y la hagamos respetar las instituciones venezolanas. Fíjese que usted que me habla de reconocer los errores, yo esto lo he consultado, lo he preguntado a algunos de mis invitados que he tenido en este programa y yo he escuchado a algunos analistas. Uno recuerda al doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, del Poder Legislativo de este país, una institución muy importante, sin duda, de la cual usted forma parte, pidiendo disculpas por los errores cometidos. Pero hay gente, por ejemplo, del pueblo que espera que esos sectores... Yo he visto muchas personas que han salido de la cárcel con el objeto, con la amnistía. Oye, que han tenido una conducta de... Bueno sería si nos reunificamos para protegernos entre nosotros mismos. Y ese es el camino, esa es la ruta, más nada. Pero eso tiene una finalidad. Vamos a resolverle los problemas a la gente y los puntuales. Uno, que los enfermos de cáncer puedan tener acceso a las medicinas, que haya un sistema de salud mucho más eficiente, que hayan cambios importantes. Este mismo canal está cambiando. Yo creo que entramos en una nueva época para Venezuela y eso todos tenemos que verlo con una nueva visión despolarizante. Yo creo que los radicales aquí, yo la verdad te voy a decir, para mí la polarización se acabó en Venezuela. Fin de la polarización. ¿Y por qué? Bueno, tú lo ves en un juego de béisbol. Tú ves en un juego de béisbol la gente agarrándose a golpes porque por un nombre o por otro de la política. No, aquí no hay más polarización. Aquí lo que hay es reclamo y descontento porque un servicio público no funciona. Pero ahí todos estamos trabajando para que haya luz. Por ejemplo, hemos hablado con inversionistas. Vienen inversionistas a Venezuela. ¿Y tú crees una labor de un opositor aquí cuál es? Una labor republicana también, porque así como me paro a pelear con Jorge Rodríguez, porque no me importa pelearme con Jorge las veces que sea, y debatir con quien sea, y debatir con cualquiera de la bancada del PSUV, o con cualquiera que simplemente piense frente a mí, podemos debatir, tú y yo podemos debatir. Pero aquí viene un inversor y tenemos que darle condiciones a ese inversionista para que se quede en Venezuela y hablarle bien de nuestro país, porque un inversionista aquí, ¿qué significa? Que va a haber gente con trabajo, que va a haber un salario, que con una buena empresa, una buena economía, aumentan los salarios. Yo soy un liberal, Julio, siempre lo he sido. Y creo que con la llegada de los inversionistas a Venezuela, con el incremento en la producción de petróleo que va a haber en Venezuela, oye, eso nos da unas expectativas a todos buenísimos, pero vamos a ponernos todos positivos y vamos a remar todos en la misma dirección. Mire, aquí hay un comentario, voy a leerlo para usted. Buenas noches, dice Fernando López, 9354. Pregunta para el diputado, ¿cuál sería la característica y el perfil de una oposición al gobierno y no una oposición al país? Eso es muy importante. Primero, tú tienes que ser una oposición leal a los valores más importantes de la República. Hay una cosa, voy a contar el hecho, pero no lo voy a contar con quién, porque no quiero. Pero en estos días, entre un diputado del PSUV y yo, entramos al salón elíptico del Palacio Federal y yo les decía, mírame esto, todos estos próceres, toda esta historia nos pertenece a ambos. Esta historia tenemos que defenderla a ambos. Pero eso no quiere decir que en esta historia no habían debates. En el Congreso de Angostura hubo debate, entre los libertadores hubo debate, entre los grandes pensadores hubo debate. En Venezuela el debate lo que pasa que se echó a perder en un momento determinado porque pensar diferente era un pecado. Tú pensabas diferente en la oposición, era un pecado. Tú pensabas diferente al gobierno, era un pecado. Eso se borró. Pero es porque entramos en una nueva época en Venezuela. Y ahora sí, en la próxima campaña electoral, aquí no se va a medir quién es anti alguien. No.
aquí ahora vamos a tener que presentar todos sus programas de gobierno y saber qué es lo que le ofreces tú al país. ¿Qué se ¿Cuál propone? es cuál es tu proyecto de país? Porque ya no es que yo soy anti fulano, pues es que yo me voy a unir contigo porque yo soy anti el otro. No. Eso tú sabes que conmigo además no camina. Lo que sí tenemos que presentarle al país es un ejemplo claro. Te voy a decir una crítica muy importante, pero que nosotros lo asumimos también en Lápiz con mucha fuerza. Los partidos políticos en Venezuela tienen que refundarse. Nosotros lo vamos a hacer, el Lápiz lo vamos a hacer. Nosotros nos estamos refundando y acabamos de sacar nuestra primera tesis política al país, dignidad venezolana, con nuestros valores nacionalistas, pero abiertos a la inversión. Nosotros creemos en la integración iberoamericana como formas también de rescatar nuestra soberanía. Tenemos un grave problema de soberanía en Venezuela, evidentemente. Ahora, eso no significa que nos vamos a cerrar al mundo, ¿no? Sino que tenemos que actuar con una inteligencia suprema. Ahora, pero para esos inversionistas que acabamos de reformar la ley de hidrocarburos, que vamos a reformar la ley de minas, tenemos que trabajar muy duro para sacarnos la burocracia de encima y bajarnos este espanto que significa la nube tributaria que tiene este país. Porque no puede ser que alguien se sale de su emprendimiento, de su casa en Carapita y se va para un centro comercial en El Paraíso para hacer crecer su negocio. Bueno, prepárate, porque te van a salir todas las plagas de Egipto completicas. Entonces te vienen todos los permisos del CENIAT, que son una calamidad. Todos los permisos de las alcaldías, que son una calamidad, y todas. Porque es que es increíble. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo transversal y cultural, porque además es un tema cultural educativo, Julio. Aquí todo el mundo, tú le dices una cosa, vaya y llena una planilla. A mí es que criticaba y llevé al debate de la Asamblea en estos días, ¿cómo que a mí me van a pedir una partida de nacimiento? Bueno, eso también lo hablaba la doctora Delcy Rodríguez, el tema del burocratismo. En eso coincido con Delcy, coincido perfectamente con la presidenta y lo hemos hablado durante muchísimos años. El tema de los emprendimientos y la burocracia. O sea, es decir, la dificultad, pero no solamente para el emprendedor, sino para el inversionista que viene. Yo puedo convencer a un inversionista de que venga a Venezuela y ojo, y es un trabajo que vengo haciendo desde hace rato porque yo creo que mientras más inversión en Venezuela hay más democracia. Eso lo creo yo así. Mientras Venezuela esté aislada, aquí no hay democracia. Pero con una Venezuela integrada, aquí va a haber democracia. Esa ha sido mi tesis siempre y por eso he adversado a muchos de los compañeros de la oposición o gente que se opone al gobierno. Pero es que estamos logrando unas cosas increíbles. Mira, uno de los grandes compromisos, uno, bajar la burocracia. Dos, tenemos que bajar los impuestos. ¿Por qué? Porque cuando tú bajas impuestos, y se lo he dicho a mis alumnos 1000 veces en los posgrados de Derecho Financiero, cuando tú bajas impuestos, aumentas la recaudación. ¿Y por qué? Porque más gente te contribuye, porque estás facilitando los trámites. Entonces, bajar los impuestos no significa que vas a bajar la recaudación. Al contrario, puedes aumentar tu capacidad de fiscalización, pero con una baja carga fiscal. Tú vas a un restaurante, a cualquiera, del oeste, del este, donde vas, y lo primero que ves es una cartelera que es como del tamaño de esta pantalla, con la cantidad de permisos que hay. Pero Julio, ¿hasta cuándo es eso? Esto no puede ser, es un tema cultural venezolano. Entonces todos tenemos que hacer un gran esfuerzo por estimular a esta nueva Venezuela que no puede ser una Venezuela rentista, que por cierto este año se cumplen 90 años de la editorial de Sembrar el Petróleo. Fíjese, no para culminar el tema de la ley de amnistía y entrar en otros tópicos, ¿Cómo no? Quería consultarle, aquel que ha sido beneficiado, usted me hablaba de las cifras ya allí, ¿tiene claro que si reincide en cometer un delito, la justicia puede actuar? Bueno, pero por supuesto, esto no es una licencia para matar, esto no es como la película. Pero algunos lo ven así. Ojalá que diputado. no, ojalá que no, y ojalá que llamo a la madurez y a la sensatez, porque los venezolanos ahorita no queremos conflicto, ni queremos que nos estén amenazando tampoco, ni queremos tampoco, porque hay mucha gente que cayó aquí, Julio, de casos que he atendido, pero por corrupción policial y por corrupción judicial, porque hay gente que aprovechando la arbitrariedad y la represión, entonces utilizaban gente inocente y le metían preso y le sembraban cosas. Eso es parte de nuestra función parlamentaria. ¿Pero por qué? Porque ahora va a haber instituciones que estamos vigilando y estamos haciéndole seguimiento a las cosas. Eso culturalmente es un beneficio para todos los venezolanos. ¿Por qué? Porque la presidenta sabe, mire, aquí estamos, aquí hay una gente que fiscaliza, pero eso no significa que no nos tratemos. Como la gente que decía, no, es que si yo voy a solicitar la amnistía es porque estoy pidiendo perdón. No, usted no está pidiendo perdón. Usted se está cogiendo un decreto
de amnistía de la Asamblea Nacional y usted lo que está solicitando rango y valor. es que le Fuerza de ley. verifiquen, el juez lo que va a hacer es verificar los hechos que estén dentro de la amnistía. Y aquellos casos que no estén en la amnistía, aquí está una comisión de la Asamblea Nacional que está dispuesta a escuchar todos los temas que tienen que ver con problemas políticos que no estén dentro de la ley de amnistía. Fíjese, yo comentaba al inicio del programa, diputado, yo quería comenzar por ahí, por ese tema, y ha sido el reconocimiento de Estados Unidos, más allá de lo que ha sucedido, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido como presidenta encargada la doctora Delcy Rodríguez. ¿Qué opina de esta decisión del presidente Donald Trump? Pero me parece una cosa que es una tremenda noticia para el país. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque se van a liberar además una cantidad de fondos. Eso le va a permitir a la Procuraduría General de la República asumir la defensa de los juicios de Venezuela. Eso nos va a permitir la rediscusión, si se quiere, de la deuda venezolana, que podamos tener una... se me fue la palabra, pero la deuda se va a rediscutir en Venezuela. O sea, tenemos las herramientas ahora y Venezuela vuelve a insertarse en el hemisferio occidental. Eso es una tremenda noticia, Julio. Eso es una gran noticia, que Venezuela pueda manejar sus cuentas, que pueda... Y eso sí, tenemos, eso sí, que renegociar, esa era la palabra que estaba buscando, renegociar la deuda, tanto la deuda pública venezolana, la deuda soberana, como la deuda de PDVSA, para que además podamos evitar embargos y otras cosas que hay por todos estos daños de todos estos años. Ahora bien, la administración Donald Trump, y esto es una interrogante para usted, a pesar de que es de oposición. Pero tú sabes que yo soy opositor independiente. No, independiente, no importa, opositor es opositor. Pero opositor, claro. Fíjese. Y yo siempre tengo 27 años en la oposición. Le consulto lo siguiente. Donald Trump, la administración Donald Trump, estaría con este reconocimiento asumiendo también errores del pasado, como el reconocimiento también en su momento a un interinato. ¿Qué va a pasar con las medidas o sanciones, mal llamadas sanciones, medidas coercitivas unilaterales, que son medidas extorsivas? ¿Qué va a suceder con aquella asamblea del 2015 que también tuvo un reconocimiento de Estados Unidos? Todo eso se acabó, y ahora hay un parlamento porque se está reconociendo al gobierno y se está reconociendo también al parlamento. Y créeme, y una de mis intenciones también es viajar muy pronto a Washington para hablar con los senadores y también comisiones bipartidistas, como se hace normalmente. Es decir, comisiones ¿Han pensado en el Parlamento tener un grupo de amistad parlamentario con Estados Unidos? Yo lo voy a proponer. ¿Está de acuerdo? Claro, y lo voy a proponer. ¿Con una agenda de trabajo? ¿Han pensado en la agenda de trabajo? Aprovecho este programa para decir que voy a proponer un grupo de amistad entre el Parlamento venezolano y el Parlamento de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque yo quiero que venga la tecnología americana para acá y las inversiones americanas para que traigan dólares para nuestra gente. Pues nosotros no somos un país con unas riquezas extraordinarias, espectaculares, un país hermoso para el turismo y la gente está pobre. ¿Qué es eso? Eso no puede, eso no cabe. Entonces, pero ¿cuál es el tema? Nosotros, que tenemos que educarnos, que tenemos que prepararnos. Hay un gran esfuerzo. Cuando venga toda esta inversión necesita mano de obra calificada. Nosotros tenemos que actualizar la educación de nuestros chamos, de nuestros jóvenes, y ahí también tenemos que preparar. Y ese es uno de mis grandes objetivos como organización política, que es prepararnos también para esa inversión. Ahora, hay otra cosa, Julio, que también es muy importante, que es que hayan visitas también, que muy pronto tengamos, así como vino el secretario Wright o el secretario del Interior americano, que vengan también senadores y diputados bipartidistas, donde podamos también, bipartidistamente hablando, es decir, gobierno y oposición, también podamos hablar con ellos sin ningún tipo de problema y establezcamos relaciones. Eso es lo normal en los países. Es que a mí me parece que es una práctica insólita, de verdad, que cuando tú tienes diferencias con los gobiernos, entonces tú rompes relaciones. Pero ya va, pero ¿cómo vas a romper relaciones? Si precisamente la diplomacia es para resolver los problemas. La diplomacia no es para aplaudir, es para resolver problemas. Claro, y pero eso uno puede recordar todos que estos años. A pesar de este reconocimiento, también... El gobierno de Venezuela, eso sí, tenemos que salvar a Citgo y abrir muchas investigaciones, porque eso no significa que le digo, aquí los delitos en su momento boicoteó las relaciones con Venezuela. Pero ahora no.
y ahora tenemos que aprovechar esta nueva etapa que estamos haciendo. No nos podemos quedar anclados en el retrovisor de la historia. Vamos a avanzar. Cuando uno habla del consenso. Yo creo que tenemos que, ¿sabes?, apagar un rato los retrovisores y ver para adelante. Cuando uno habla del consenso, hay que rescatar, y quiero hacerlo aquí, las palabras de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El día de ayer decía, esto no es un reconocimiento a mí por mi autoridad, a tal cosa, varias cosas que puso en el tapete. Es el reconocimiento a un país. ¿Usted piensa lo mismo? Yo coincido con ella. Hay un reconocimiento al país, indudablemente. Y es un reconocimiento a las instituciones de Venezuela. Eso nos obliga a ser transparentes. Ya no hay excusa del tema de las sanciones para que una cosa no funcione. Es momento de levantar las sanciones, diputado. Absolutamente. Pero es que eso viene. Ahí están todas las licencias que se están dando. Pero una cosa es flexibilizar por la licencia y otra cosa es levantarla. Que hay que levantar las sanciones. Eso es lo que corresponde, levantar las sanciones. Porque mira, y eso no lo dije yo, eso lo dice un señor que a lo mejor se hace famoso, Adam Smith, que dijo, el padre del pensamiento liberal, que dijo, cuando un mercado se obstaculiza, lo que viene es el mercado negro. Aquí las sanciones lo que han sido son generadoras de mercados negros y de ilegalidades. Es decir, ojo, vamos a generar otro tipo de problemas, pero las sanciones tienen que ser levantadas. Y nosotros se los vamos a pedir, Julio, siempre a todo el mundo. Y hemos hablado con todos. ¿Para qué? Pero no para hacer el papel de alcahuetes ni que está... No, es para que podamos exigir transparencia. Cuando hay una licencia y cuando hay un levantamiento de una sanción en particular, ahí se abre la oportunidad de que el país tenga transparencia, que tengamos un gobierno abierto. Una de las líneas que tenemos nosotros en nuestra tesis política del lápiz es el tema del gobierno abierto. Nosotros necesitamos que cada venezolano, y ahorita por las herramientas tecnológicas que tenemos, fíjate, estamos utilizando no solo las cámaras del Canal 8, estamos utilizando YouTube, TikTok, sí, claro. TikTok, Telegram, todos los canales que tú estás utilizando en este momento y todas las redes sociales. ¿Y por qué no utilizamos también eso para informarle a la gente dónde están los reales? Es decir... usted propuso eso, claro, con la ley de hidrocarburos. En la ley de hidrocarburos dije, bueno, ¿por qué no hay un portal? Y llegamos a un acuerdo, que va a haber un portal único para que los venezolanos veamos qué pasa con cada ingreso que viene aquí de manera formal. Porque todo lo que vimos en el pasado no se puede volver a repetir. ¿Y cómo se soluciona eso con transparencia? Que el funcionario que esté a cargo de Petróleos de Venezuela o esté en el Ministerio de Hidrocarburos o la empresa contratista sabe que el país lo está viendo, y eso es muy importante. El día sábado, que Donald Trump reconoce al Estado venezolano como legítimo, estaban allí distintos países que se han dedicado a atacar a Venezuela por años. Le pregunto, ¿piensa usted que esos países, Chile, El Salvador estaba allí, Ecuador, otras naciones, tienen que también dar un viraje en su actitud con Venezuela? Es evidente que lo tienen que dar. ¿Va a pasar? Evidentemente ¿Por que instrucciones de Donald Trump? Bueno, que agarren la instrucción de Donald Trump, pero te voy a decir, primero mi recomendación, con todo respeto hacia esos países también, es que reabran sus relaciones diplomáticas con Venezuela con el mayor respeto, como nosotros también podemos tratar con mayor respeto a esos gobiernos. Ahora bien, yo también le pediría respeto también en Estados Unidos y en esos países a los venezolanos migrantes. O sea, es decir, para los venezolanos migrantes. Porque no puede ser que... Aquí es una buena agenda parlamentaria que llevar para allá. Hay que llevar... Eso me interesa mucho. Ese tema lo voy a llevar yo a Washington, sin ningún tipo de temor. Porque hay muchos venezolanos que requieren protección todavía porque están trabajando, hicieron su familia, migraron, Julio, están allí, son familiares tuyos muy probablemente, familiares míos, todos los que nos están viendo por los distintos canales tienen familiares que viven aterrados en los Estados Unidos por el ICE y en muchos de estos países. A mí me extraña, por ejemplo, el tema me preocupa y me alarma el tema que se vaya a copiar esa política migratoria en Chile y en América Latina, cuando Venezuela ha sido más bien un país que le hemos abierto las puertas a todo el mundo. Pero nos preocupa, por ejemplo, que vaya a haber una persecución migratoria en Chile. Eso nos preocupa muchísimo. Yo respeto mucho al presidente Kast, pero ojalá que eso no lo inicie.
Ahora bien, vamos a resolver los problemas de Venezuela para que ellos regresen también. Los venezolanos no podemos ser incómodos más nunca en ninguna parte. Tienen que tener su tierra y ellos no, porque es que los primeros incómodos no son esos países, somos nosotros mismos. Es la familia que extrañamos. Ya basta que los cumpleaños aquí sean por WhatsApp. No, no, no. Los abuelos necesitan ver crecer a sus nietos. Los padres tenemos que ver a nuestros hijos. Y yo creo que eso es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Pero siempre con una máxima que la tenemos también en nuestras propuestas y en nuestra tesis política. La dignidad del ser humano, la dignidad del venezolano como centro de nuestra política. Hay un sector extremista de la política que le ha hecho mucho daño a este país, usted lo sabe. Sí, claro, en los dos bandos. Y ese sector que vive en los Estados Unidos pretende regresar a Venezuela. Le consultaban ahí, en el avión presidencial, a Donald Trump, Air Force One, creo que es el nombre del avión. Usted me puede corregir, capaz maneja el inglés mejor que yo. Y dijo, no es necesario que esa oposición regrese a Venezuela, no es prioridad, es la palabra, porque esa oposición, según lo que puedo interpretar, puede boicotear las relaciones de Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué me dice un opositor del centro sobre esta opinión de Donald Trump y sobre algunos que pretendan generar un clima violento nuevamente en este país? El gran riesgo de todos los procesos de cambio como el que estamos viviendo son los inmovilistas, Julio. Hay inmovilistas, y eso se ha visto en todos estos procesos en el mundo, hay aperturistas e inmovilistas. Es decir, gente que trabaja para que nada cambie y hay gente que trabaja para que todo cambie. Hay gente que se queda en sus viejas posiciones esperando que nada cambie, que todo siga igual y aferrado a sus razones. Esos son los llamados inmovilistas. Y eso los hay en el gobierno y eso los hay en la oposición. Lo hay en el PSUV y lo hay en factores de oposición. Ahora, también dentro del PSUV y también dentro de factores de oposición hay aperturistas. ¿Cuáles son los aperturistas? Los que entendemos, reconocemos, conversamos y estamos dispuestos a rectificar. Pero también estoy comenzando a ver, Julio, gente con una agenda abierta que quiere reencontrarse también. Mira, yo he recibido cualquier cantidad de llamadas de gente que hace poco pues me insultaba y me decía cosas y decía que la asamblea era ilegítima, pero ahora quieren acogerse a la amnistía y quieren ser parte de este proceso. Yo creo que hay unos expedientes, unas propuestas, decía ahí así que a la entrada del hemiciclo de sesiones, el doctor Jorge Rodríguez, hemos recibido propuestas de varios que hacen... No, y lo informó Jorge Arreaza también. En el exterior. Sí, ¿Quiénes son estas personas? ¿Usted tiene los nombres? No, por razones legales yo no puedo y por razones de intimidad de ellos también, yo debo respetarlo. Pero ahí va a venir gente y bienvenidos. Si el ánimo es construir, respetar la democracia, respetar la Constitución... Pero vienen también a ponerse a derecho, como llaman ustedes los abogados. No, bueno, es que ponerse a derecho es un término policíaco, de baja categoría, la verdad, pero el término jurídico es... Pero he escuchado a varios diputados decirlo. Bueno, pero no es correcto mal empleado. Mal empleado. Pero lo que es que tú... Sí, es que el tema del ponerse a derecho, es que, ciudadano, póngase a derecho, ¿no? Pero la verdad es que cuando tú solicitas una medida ante un tribunal, es evidente, pedagógicamente hablando, que te estás poniendo a derecho. Eso es más que evidente. Y que estás reconociendo una ley dictada por la Asamblea Nacional y te vas a acoger a un decreto de la Asamblea Nacional. Y eso está bien. Está bueno, y hay gente que está rectificando, bueno, maravilloso, que rectifiquen y bienvenida a la rectificación. Mientras no venga con un clima... No. Aquí el que venga a sabotear este proceso no es bienvenido a Venezuela. Fíjese que yo estuve escuchando en aquellos beneficiados... Ni es bienvenido y el que esté aquí adentro y quiera sabotear tampoco será bienvenido. Yo he estado escuchando allí algunos personajes de la oposición extremista, ¿no? Algunos beneficiados antes de la aprobación de la ley de amnistía y otros personajes también igual beneficiados con la ley. Y por nombrarle a alguno de quien le voy a consultar, Juan Pablo Guanipa, por ejemplo. Fue beneficiado antes de la ley. Había un comunicado, recuerdo yo, el Ministerio Público acotaba ese comunicado que había violado las medidas cautelares y nuevamente fue puesto
apresado, y luego lo benefició la ley de amnistía y sale. Y declara ciertas cosas como que, y eso se lo pregunto a usted como opositor, dice, bueno, quien no apoye a María Corina Machado no es opositor. El opositor de raíz es el que debe apoyar a este extremismo. ¿Qué me dice Bueno, usted yo de creo eso? que hay que guardar un poco ese tipo de comentarios. De verdad que no escuché esa referencia. ¿Duda de Ahora, mí? no, no te dudo de ti, pero bueno, en principio no la escuché, pero vamos a suponer que la dijo. Independientemente de esto, yo quiero decirte que hay una cosa muy buena que yo he adversado mucho a los hermanos Guaripa, no solamente a Juan Pablo, sino también a Tomás en un pasado. Pero he visto una familia hermosa, Julio, que independientemente de sus diferencias entre los hermanos, la solidaridad de Tomás con Juan Pablo, de los hijos de Juan Pablo y de los hijos de Tomás, ayudándose unos con otros por el tema de la solidaridad familiar, me habla muy bien de esa familia y de los valores familiares de la familia Guanipa. Y creo hoy que merecen todos una oportunidad. Evidentemente Juan Pablo estaba viendo un país mientras estuvo preso, no estaba viendo el país, hubo cambios, Tomás los estaba viendo, es mi compañero de fracción hoy y lo respeto muchísimo, y yo creo que en la medida que vayan avanzando las cosas, Juan Pablo también va a irse dando cuenta del proceso de cambios que vive Venezuela. Y yo creo que en ese proceso de cambios Decir eso es todo. estar errado. Bueno, es evidente, es evidente. Porque es que si tú no estás conmigo, esa cosa de eso no, ese tipo de No es el chantaje, momento político. no, eso no estamos para eso, de verdad. Eso formó parte de otra historia. Ahora estamos en una nueva historia. Y esta nueva historia, Y un nuevo momento político. en un nuevo momento político, en una nueva época, estamos además, la ley de hidrocarburos marcó el inicio de una nueva época en Venezuela. Porque recuerda lo que decía Arturo Uslar Pietri. Arturo Uslar decía, en Venezuela el tema central es el petróleo y todos los demás son subalternos a él, como ese minotauro que daba de la vieja historia griega, de la mitología griega, que estaba en medio de un laberinto, y ese laberinto del minotauro, el que entraba ahí entonces se lo comía porque era carnívoro, y ese minotauro que decía Arturo Uslar, pues terminó devorando la economía venezolana, devorando al país, devorándonos para todos, y hoy estamos entrando a una nueva época donde tenemos la obligación de sembrar el petróleo, de utilizar el dinero de la renta petrolera, no para exterminarnos unos a otros, sino para resolver los problemas de la gente. Y eso es muy importante. Que la gente pueda vivir bien, que pueda vivir tranquila, punto. Usted ha tenido distintas opiniones y posiciones claras, diría yo, en torno al tema de la Guayana Esequiba. No, una sola y no la cambio. Fíjese que el día de ayer, a través de un comunicado, el Estado venezolano denunció que Guyana explote minerales o yacimientos petroleros en zonas por delimitar. ¿Qué opina de esta actitud? En medio de lo que está sucediendo un consenso, ¿qué opina de esta actitud de Guyana, sobre todo porque sucede en la Guayana Esequiba? Bueno, yo creo que Irfán Ali, el presidente de Guyana, debe estar muy preocupado. Debe estar muy angustiado por reinsertar a Venezuela en el hemisferio occidental. Claro, porque hasta la ExxonMobil juega un papel. Claro, yo creo que además todas las compañías petroleras van a estar encantadas de hacer un acuerdo con Venezuela, que es una nación civilizada, y no con una nación fallida como Guyana. La verdad es que dar inversión a un país tan frágil como Guyana, que la verdad que tiene problemas muy serios, muy serios, pudiera poner en riesgo la región. Yo en eso creo que nosotros tenemos que ser muy serios, muy respetuosos, insistir en nuestras reclamaciones por la vía diplomática, por la vía que tenemos en este momento, y que estos señores no se equivoquen con Venezuela, que pudiéramos estar, sí, estamos en una situación complicada de nuestra historia, pero eso, parte del consenso nacional es la integridad de nuestro territorio. Pero créeme que a Venezuela y a las empresas transnacionales le va a gustar mucho más
Yo diría que a las empresas transnacionales, Julio, le va a gustar mucho más hacer acuerdos con Venezuela que hacer acuerdos con Guyana, y eso tiene muy preocupado al señor Irfan Ali. Así que recuerdo el testimonio del secretario de Estado John Foster Dulles de los Estados Unidos, que le pidió al general Pérez Jiménez incluso que llegara a ocupar los territorios de Guyana en ese momento. Es decir, yo creo que Estados Unidos va a regresar muy pronto a su opinión histórica, que ha sido la defensa de Venezuela dentro de la integridad de nuestro territorio y especialmente con la Guayana Esequiba. Mi último tema para irnos. Ya nos vamos tan rápido. Sí, pasó, ya tenemos una hora conversando. Pero chicos, qué rápido. Fíjese, en una reciente entrevista, el presidente del Parlamento hablaba de las negociaciones, una negociación que podría llevar a una elección en este país. ¿Qué opina del ambiente electoral? ¿Está en la discusión de la gente o la oposición está más preocupada por una elección que por el país? No, tenemos que estar hoy muy pendiente del país para que podamos tener un resultado importante, feliz para todos en unas elecciones. Esto es un proceso de reinstitucionalización de Venezuela. Yo creo que ahorita, por ejemplo, estamos llevando a cabo el tema de la escogencia del nuevo fiscal general de la República y del nuevo defensor del pueblo, a quien le doy una importancia suprema. Formo parte también del comité de postulaciones y hemos venido recibiendo una cantidad de personas que se están postulando increíble. Eso le ha dado una fuerza de legitimidad al Parlamento increíble, un extraordinario proceso. Y hay gente de mucho nivel postulándose, las entrevistas han sido un éxito. Y eso, por supuesto, nos compromete en la elección del defensor y del fiscal. También tenemos que ir a la renovación del Poder Judicial, Julio, eso es muy importante, a la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y también luego la renovación del Poder Electoral para ir a un proceso electoral. Pero necesitamos construir grandes consensos nacionales. Estamos en plena construcción de consensos para que la alternancia en el poder no sea nada traumático, sino que sea el proceso electoral el resultado. Ganó la oposición, bienvenida a la oposición, usted ganó, usted entrega. Ganó el candidato del gobierno, pues nos dimos cuenta todos con la mayor transparencia que ganó el candidato o candidata del gobierno. Nosotros en este momento, ¿qué tenemos que hacer? Llevar el país a la normalidad. Y eso no puede ser pecado. Que la gente vaya a su fin de semana a la playa, que la gente tenga su fiestecita, que la gente tenga con qué comer, que además comencemos, que este consenso y este nuevo espíritu nacional le llegue al bolsillo de la gente. Eso es lo más importante en este momento. En este momento vamos a resolver los grandes problemas de Venezuela, pues tenemos enfermos de cáncer que no tienen medicina, que tenemos un grave problema en los hospitales, que tenemos gente con grandes necesidades, que no hay alimentación en las escuelas venezolanas. Yo creo que tenemos ahí una cantidad de problemas de los que tenemos que atendernos ya. Y va a venir, y nosotros estamos trabajando porque todo este proceso culmine en una gran jornada electoral de legitimidad de este consenso nacional. Más allá que eso no es lo que diga la Constitución. ¿Cómo que no dice la Constitución? Bueno, se lo digo porque cuando uno revisa lo que dice la Constitución... y con Déjame acomodarme los lentes como tú. Sí. Ajá. Yo también, a ver. Ajá. Fíjese, cuando uno revisa la Constitución, usted lo sabe, no hay una falta absoluta del presidente. No la hay. Porque el escenario... las elecciones cuando tengan que venir las elecciones. Claro. Y eso cuando pero yo veo algunos apresurados que decir, bueno, dentro de 2 meses vamos a hablar de elecciones. No, ¿podría la doctora Delcy Rodríguez, más allá de que suene complicado, usted me lo podría aclarar también, terminar el mandato del presidente Nicolás Maduro? Eso tendremos que revisarlo en los procesos de consenso y de diálogo nacional. Pero lo importante es que construyamos un consenso. ¿Es verdad que no hay una falta absoluta? Todavía no ha habido falta absoluta del presidente. Y estamos en un tiempo, hoy no hay falta absoluta del presidente de la República y se está cubriendo los mecanismos constitucionales. Ahora, lo más importante es que nosotros vayamos construyendo los consensos, ¿para qué? Para que no se vuelvan a repetir hechos del pasado. Ahora, esos consensos nacionales nos van a llevar, porque para ir a unas elecciones sanas en Venezuela tiene que haber mejoras en el poder ciudadano, mejoras en el poder judicial, reinstitucionalizar el poder ciudadano para que la Constitución se cumpla, tener realmente un poder judicial sano y depurado
y que inmediatamente también vayamos luego a un proceso electoral con un CNE mucho más equilibrado. Si nosotros logramos ese camino, es el camino de la felicidad venezolana, es el camino de la tranquilidad, que es lo que queremos todos. Y ningún cambio de gobierno va a ser traumático para nadie. Ese es mi objetivo. Que yo aspire a la presidencia, ojalá se den las condiciones para eso, pues bueno, me encantaría simplemente... ¿Quieres ser candidato presidencial? No, ¿Otra vez? Lo rechazo. Bueno, ¿y por qué no? Venezolano hábil en mi derecho, pero y además con un programa político. Y vamos a trabajar muy duro para eso, para ser candidato presidencial en las siguientes elecciones. No tengo por qué esconderlo. No le voy a decir, no, yo no bien. No, yo hasta con eso. Por ¿Apresurado, supuesto que, diputado? No es ningún apresurado. Nos vamos. Más bien ya lo planteamos una vez y lo vamos a seguir porque tenemos un proyecto de país donde queremos hacer de Venezuela el país de la educación y del futuro y del entendimiento nacional. Bueno. Y va a ser una transferencia sin trauma, vas a ver. Bueno, gane las elecciones primero. Claro, lo haremos. Bueno, agradezco a Antonio Ecarri, gracias por haber venido a este programa a Pulso. Nos despedimos, nos vemos mañana nuevamente a las 9 de la noche. Recuerden, horario lunes, martes, jueves y viernes a las 9 de la noche. Y en minutos no se pierdan.